Buenos días. Oigan, en términos de salud, vean ustedes qué contrastes, ¿no? En nuestro país. Lo que en otros países se regula, en México se va a castigar con cárcel. La presidenta envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir ya de manera definitiva los vapeadores y los cigarros electrónicos. Esta propuesta eleva estas actividades a delitos sancionados con hasta 8 años de prisión y multas de más de 220,000 pesos para quien produzca, distribuya, almacene o venda estos dispositivos. El gobierno habla de la prohibición con advertencias de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública sobre los riesgos de los vapeadores, pero su iniciativa no abre espacio a una regulación de ningún tipo, intermedia, digamos, y optan por el castigo penal, ¿no? Como si el consumo pudiera resolverse con cárcel o con multas. La reforma ya está en la Comisión de Salud, el debate pues va a ser inevitable, pero mientras otros países apuestan por regularlo, insisto, por controles, impuestos o restricciones de publicidad, México en este sentido se encamina a un modelo punitivo que puede pues fortalecer al mercado negro, y lo hemos venido diciendo, ¿no? Y criminalizar actividades que en muchos lugares, como por ejemplo Dinamarca, se regulan sin convertirlas en delito. Y nos tiene información, ¿a quién tenemos? Oscar. Oscarito Valderas, ¿cómo estás? Jefa querida, ¿cómo estás? Muy buen día. Tú ya Buen pareces el hermano menor de Oscar Valderas, ¿eh? Oye, Oscar, yo escuché en la mañana que incluso la iniciativa incluye prisión para quienes vapeemos. ¿Tú ya la viste? Es una locura lo que se está proponiendo, Adela. La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza, porque está pensada, lo quiero leer textual, dice: la sanción para el uso y distribución de dispositivos electrónicos de consumo de tabaco es de 1 a 8 años de prisión y una multa de 100 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que más o menos es una multa que puede llegar hasta los 226,000 pesos, casi 250,000 de pesos. Esto es una absoluta locura, porque lo que va a hacer es que criminaliza a quienes utilizan vapeadores y prácticamente los pone por encima de infractores de la ley que sí suponen un riesgo para la sociedad. Y del tema de criminalizar los vapeadores, ojalá solamente fuera un tema de prejuicios o un tema de índole moral, pero en realidad acarrea muchísimos problemas. Desde que comenzó el presidente López Obrador a hablar de esta posibilidad, equiparando a los vapeadores con el tráfico ilegal de fentanilos. Con el fentanilo. Exacto, iba en el mismo paquete. Varios advertimos que era un regalazo para el crimen organizado, porque lo que va a suceder es que la gente no va a dejar de utilizar los vapeadores. Simplemente todas las opciones legales para comprarlo de manera segura en plazas comerciales, en tiendas de conveniencia, se acabaron. Y el único lugar que les queda es el mercado negro. Un mercado negro que, por cierto, pues está completamente a la vista de todos. Si uno va a Tepito, Sí, ahí están los vapeadores. Si uno va a Playa del Carmen, a Puerto Vallarta, a Los Cabos, ahí se venden vapeadores a plena luz del día y ante las autoridades. Todos esos vapeadores que estamos viendo son producto del contrabando, es decir, ingresan a los arcas del crimen organizado, de acuerdo con los cálculos más conservadores, 5,000 millones de pesos al año. Y esto además se utiliza, después es la caja chica para comprar armamento, municiones, drones explosivos y corromper autoridades. Es decir, la persona que quiere vapear va a tener que acudir a los callejones, a la ilegalidad, a ponerse en riesgo, porque el mismo que le va a vender los vapeadores es el que vende cocaína y el que vende armas. Y es un completo despropósito, porque aunque evidentemente el vapeador no es vapear no es una actividad sana,
sí está comprobado que es mucho menos dañina que el cigarro tradicional que se enciende por combustión. De hecho, hay muchos estudios que marcan cómo algunas personas cuando intentan dejar de fumar, la manera en la que controlan esta fijación con el cigarro tradicional es a través del vapeador, se vuelve una especie de puente para dejar Exacto, de como fumar. transición, claro. Exacto. Se vuelve una transición y permite que que puedan dejar el tabaco o de manera definitiva o reducir su consumo de tabaco. No es que sea sano, simplemente es que puede permitir un tránsito. Y las personas, Adela, tú y yo, los adultos, todo el tiempo estamos tomando decisiones de adultos que evidentemente no pueden ser las más sanas, pero que tomamos en nuestra libertad y que con moderación son adecuadas. Evidentemente, si te echas un caballito de tequila, pues no es lo mismo que echarte un vaso con agua. No es más sano tomarte tu vasito de agua, pero te echas un tequilita, o te echas un vasito de refresco, o te comes un pedacito de pastel y tiene azúcar y tiene todo, pero como adulto uno asume la responsabilidad de un consumo responsable y es parte de las transacciones que hacemos todos en la vida. Los vapeadores caen en esa categoría y prohibirlos no solamente le entrega al crimen organizado este mercado negro maravilloso para ellos porque incluso participan adolescentes, sino que también impide que el gobierno pueda obtener recursos a ver, Recursos, el claro. impuesto, con el cual después puedes financiar todas las enfermedades que son muy costosas para el sistema de salud. ¿Qué tal si los vapeadores se convierten en un producto regulado, que paguen sus propios impuestos y que con esos podemos financiar la atención, por ejemplo, a pacientes con enfisema pulmonar o clínicas para adicciones al tabaco? Y además de todo eso, que utilizar las instituciones que ya tenemos, porque además, Adela, no hay que descubrir el hilo negro. Ya está una institución como la COFEPRIS que puede evaluar qué tan seguros pueden ser los vapeadores, porque hoy los que se venden no Exacto. tenemos la certeza De que de que los traigan, ingredientes que claro. tengan. Exacto. Varios especialistas ya han comenzado a identificar qué tienen y tienen arsénico, tienen mercurio y en algunas ocasiones son rellenados por los propios grupos criminales en laboratorios clandestinos y se han encontrado que ya tienen marihuana y que incluso tienen cocaína. Y esto no podemos saberlo hasta que se consume porque no hay una institución que lo esté regulando. Y además, no, insisto, tampoco tenemos que descubrir el agua tibia. Ya tenemos experiencia en México regulando productos exclusivamente para mayores de edad. Lo hacemos todos los días con la venta de alcohol y todos los días con la venta de tabaco. Claro. Y se han hecho campañas tan fuertes que incluso en algunos lugares donde tal vez no hay mucha vigilancia policíaca, si llega un chavito de 10 años a la tiendita y pide comprar una botella de tequila, la propia dueña o dueño de la tiendita no necesita temer a la multa, simplemente por un tema ya de educación dice, no te lo puedo vender, dile a tu papá que venga, ¿no? Pero a ti de 10 años no te lo voy a dar. Eso podríamos estarlo ya aplicando en los vapeadores. Sin embargo, se pretende que con un decreto, con la firma de un documento, mágicamente nadie va a vapear en el país y entonces se resolvió ya el problema de tajo. Y lo único que hace es incrementar un problema de por sí ya bastante grave. Sí, sí, sí. Y esto que decimos de que en Dinamarca, digo, hacemos el símil con Dinamarca porque ya tenemos un estado de salud como el de Dinamarca. Ahí están regulados, ¿no? Exactamente, Ahí está exactamente. regulado, como en muchos otros países está regulado. Claro, además déjame decirte algo, jefa, cuando se penaliza el uso y distribución en esta cosa tan amorfa que puede ser el uso, lo que se abre también es, se abre una ventana de discrecionalidad para la corrupción. Y esto es algo que yo publiqué hace unas semanas en Milenio. Pregunté a través de mis redes sociales si alguien tenía algún tipo de experiencia de extorsión a partir de vapeadores y me llegaron varias historias, por ejemplo, de una persona en Playa del Carmen que iba regresando del gimnasio, da una vuelta prohibida, lo para un policía y el policía alcanza a ver que en el interior del vehículo esta persona trae un vapeador y le dice que es un producto prohibido, que es igual que traer droga, que traer fentanilo, y le exige 4,000 pesos para no remitirlo ante las Claro, autoridades. pues claro. Y el chico, por miedo a pues, caer en la cárcel o que se empezaran a juntar más policías, porque además la policía de Playa del Carmen es una policía bastante cercanita al crimen organizado, lo mismo que la policía de Cancún,
pues entonces termina por pagar la extorsión. Y lo mismo me estaba contando una chica que está en la prepa, en la prepa 3 que está ahí en la alcaldía Gustavo Amadero. Ella iba vapeando a una chica de preparatoria y un policía se le acerca y le dice, estás utilizando un dispositivo prohibido por la ley. Le saca una notita ahí de internet que busca con el teléfono y le dice, mira, aquí dice que está prohibido y entonces te voy a llevar a la cárcel y tus papás te van a tener que sacar. Y la chica, pues de prepa, espantadísima, pues le habla a sus amigos y entre todos reúnen ahí unos cuantos billetes y terminan por pagarle la mordida al policía. Este asunto de hacer discrecional el uso, la aportación del vapeador, lo único que hace es que le permite a policías corruptos tener un pretexto más para extorsionarte, para que las personas que tal vez no están tan informadas sean presas de que les digan, te voy a meter a la cárcel, te voy a poner un multón, voy a tener que llevar tu coche al corralón porque traes un objeto prohibido. Y lo que hace es que se vuelve un arma de dos filos. En vez de resolver un problema de salud, estás creando un problema de seguridad pública Claro, y además de corrupción en las instituciones. claro, claro. Aparte el Estado paternalista, ¿no? Que te dice a los adultos qué hacer y qué no hacer, o qué meterte o no meterte, ¿no? Claro, y además, típicamente las políticas prohibicionistas no suelen estar acompañadas de evidencia científica. No, Una y de las no son características. disuasivas, además, no son disuasivas. Exacto. Si lo que hemos aprendido desde la ley seca en Estados Unidos en el siglo pasado hasta los movimientos prohibicionistas de las drogas y, por ejemplo, del movimiento feminista, es que primero, no están basadas en evidencia científica, están más bien basadas en prejuicios. Dos, no son disuasivos. La gente, porque algo esté prohibido que tiene un alto consumo, no deja de utilizarlo, simplemente se va a la clandestinidad y esos recursos terminan yendo al crimen organizado y además terminan por fracasar rápidamente y los gobiernos usualmente terminan por recular, reconocer que estaban equivocados y aplicar tardíamente una política que efectivamente beneficia al usuario final. Las políticas prohibicionistas, todas han fracasado. La ley seca en Estados Unidos, tú te acordarás en los años 30 que creó grandes mafiosos como Al Capone y que aquí Sí. en México creó al cártel del Golfo, fracasó a los 15 años. La prohibición contra la marihuana que impulsó Estados Unidos con el presidente Reagan, vaya, la marihuana está prácticamente ya despenalizada en la mayoría de los países. Y así te podemos dar una y otros ejemplos de cómo no funcionan. Y lo único que estamos haciendo es retrasar lo inevitable, que en algún momento los vapeadores puedan pagar impuestos, estar regulados, vigilados por algún tipo de árbitro sanitario y que además sean asequibles a las personas mayores de edad que deseen utilizarlas como tránsito para dejar el tabaco y evidentemente restringirlas a menores de edad. ¿Y cómo se hace eso? Quitando, por ejemplo, los vapeadores que sean de sabores. Nos podemos quedar tal vez únicamente con vapeadores sabor tabaco, que atraen principalmente a los A los adultos. adultos, claro. Exacto, los mentolados, tal, y no vamos a tener vapeadores sabor chicle, sabor tutti frutti, Que sabor creo algodón, que es lo que ya- que creo que es lo que están haciendo en Estados Unidos. No me hagas mucho caso, pero creo que es lo que están haciendo en Estados Unidos para que los niños o los jovencitos, no quieran tener los vapeadores, ¿no? Exacto. Lo que se elimina es el riesgo para los adolescentes, les quitas estos sabores frutales que hace pues, más sencillo que estos menores de edad los consuman y dejas pues, los sabores típicos del tabaco para que pues, más bien sea atractivo para los adultos. Entonces generas una serie de beneficios que sí son palpables y que además están respaldados en evidencia científica. Muchos médicos y científicos, si bien no hablan de los beneficios del vapeador, porque, insisto, Sí, es, no, no. es como echarte un tequilita, pues sí te habla de algunos beneficios que tiene cuando el adulto toma una decisión basada en su propio albedrío y en el libre desarrollo de su personalidad. A mí no me gustaría que el gobierno decidiera que porque una copa de vino es dañina para mi salud, me dijera, ahora se prohíbe el vino tinto, el vino blanco y el vino rosado, y que la única opción que me dejara para echarme un vinito en una cenita romántica
fuera tener que ir al callejón oscuro con el dealer que vende cocaína y tener que arriesgarme a que regresando de mi casa con mi botella de vino tinto me agarrara la policía y me extorsionara o me metiera al bote, como si fuera un criminal. Sí, sí, Y sí, creo sí. que eso mismo está pasando con el tema de los vapeadores. Estamos dejando que nos gane el prejuicio y no estamos viendo la evidencia científica y la alerta de que este movimiento fortalece al crimen organizado en un país donde de verdad, ya si les damos más dinero a los cárteles, pues de verdad estamos pa'l perro. Sí, ya. Oye, y tú decías que en Tepito, pero por todos lados te venden los vapeadores, piratas, quién sabe qué traigan, ¿no? Y los venden Sí, chavos, además. y además lo que ha pasado también, Adela, es que el tema de las prohibiciones también ha generado una especie de generación de pequeños dealers. Justo hablaba con unos amigos que tienen hijos pequeños y me decían, bueno, esta prohibición de la comida chatarra en las escuelas, lo que hizo es que muchos chavitos en primaria o secundaria llegan con sus mochilas cargadas de papitas, de donitas, de chilitos y los venden ahí en las propias escuelas. Y entonces, me decían, la forma en que se delatan luego los que están consumiendo eso es que tienen, por ejemplo, los deditos pintados por los chetos, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. decía, pues ya hay mini dealers que ahorita están empezando a brincarse las prohibiciones, vendiendo pues, golosinas y comida chatarra. Y lo mismo pasa en las preparatorias y en algunas secundarias, donde muchos chicos traen en sus mochilas vapeadores y los venden en los planteles escolares. Hay que entender que esa realidad forma parte de justamente una dinámica prohibicionista y en la medida en que podamos regularlos tendremos más armas para entonces y decir lo que sí está prohibido es el consumo en menores de 18 años. Claro. Todo lo demás que pague impuestos, que recaude y que además de todo ese beneficio, toda esa lluvia de dinero, no le toque ni un maldito peso al crimen organizado, porque además están metidísimos. Justamente en diciembre de 2023, no sé si tú te acuerdas, pero se hizo viral un video en Guasave, Sinaloa, donde aparecían dos chicos de 16 y 17 años que estaban caminando desnudos por las calles del centro de Guasave. Había un tipo atrás encapuchado que los iba golpeando. Esto a plena luz del día, por eso hay muchos videos, porque fue muy visto. Y los chicos traían desnudos, pero traían aquí un cartoncito y iban caminando con él y decían, esto me pasó por vender vapeadores sin permiso. ¿Y el Híjoles. permiso de quién? Pues el permiso de los chapitos. Ellos están muy metidos en este negocio ilícito. Entonces, al convertir todo en mercado negro, pues es un regalazo para estos grupos criminales. Terrible, terrible. Oye, ya por último, entonces, si yo vapeo, ¿me voy a la cárcel de 1 a 8 años? De 1 a 8 años y vas a tener que pagar una multa que va a ir entre los 11,314 pesos y 226,280 pesos, jefa. Así que vele haciendo tu cochinito porque no vaya O a ser. sea, no es al que venda y distribuya, es al que lo haga también. De acuerdo con la redacción de esta ley secundaria, dice la sanción para el uso de dispositivos. Ya. Es decir, sí, el usuario está criminalizado y esto pues es terrible. Mira, vamos a regresar a la época de la secundaria en la que pues para usar tu vapeador te vas a tener que esconder en el Esconder. baño. Sí, ¿Qué sí, hacemos? sí. Y eso lo vas a hacer tú y lo va a hacer muchos diputados que van a votar a favor de esta ley secundaria, que por supuesto que vapean y que saben que es una ley reglamentaria retrógrada, conservadora, completamente alejada de la evidencia científica, pero que van a votar en bloque porque es una petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez heredó del presidente López Obrador esta instrucción. Yo, yo apostaba para que el perfil científico de la presidenta se impusiera en una discusión como esta. Sin embargo, por lo visto, pues pesa mucho el padrinazgo político y es muy liviana la evidencia científica. Híjoles, terrible, terrible. Bueno, apenas se va a discutir, ¿no? Todavía puedo vapear. Todavía te quedan unos días, porque la verdad es que hay poca Pues, esperanza. Aquí Morena va a pues mayoritear. claro, claro. Lo más probable es que esto avance en esos términos. Y bueno, o vemos entonces las cárceles llenas de usuarios de vapeadores, Pues no van o a entonces alcanzar.
No, pues yo creo que no nos van a alcanzar. Vamos a tener que construir más cárceles para los peligrosísimos usuarios de Qué vapeadores. despropósito, ¿eh? Sí, es una locura. O, Es- bueno, pues cada usuario de vapeador tendrá que hacer su cochinito para que cuando le toque pagar la multa pueda librarse de prisión. A ver cuál de las dos O pasa. te metan a la cárcel. Gracias, Oscar. Te mando un beso. Un Gracias. abrazo y un beso, Y te jefa. vi Bonito ayer día. como siempre, cada domingo. Gracias. Y por supuesto, el Ah, programa Esquina Valderas ya está en la saga para que puedan seguirlo. Imagínense qué contradicciones, solo en términos de salud, ¿no? Nos van a encarcelar a todo aquel que osemos con vapear, ¿no? A nuestra edad, que tomemos una decisión, que sabemos de manera consciente, pues que bien no nos hace, ¿no? Nadie estamos argumentando lo contrario. Pero imagínense que en este mismo país donde nos prohíben vapear, se venda como rehidratación oral algo que en realidad es un riesgo a la salud disfrazado, que desemboca en una cosa muy peligrosa. Resulta que mientras todos los refrescos, todos, son obligados a portar sellos de advertencia y a pagar impuestos, las botellas de estas aguas orales, electrolitos con altísimos niveles de glucosa, se comercializan sin regulación y se venden en el colmo como si fueran saludables. Y la realidad es que no lo son. Hemos estado investigando el tema. No solamente no son saludables, son peor que eso. Una sola botella de estos electrolitos contiene 50 gramos de glucosa por litro. Esto aún cuando la Organización Mundial de la Salud, en un contexto médico, establece un máximo de 13.5 gramos. Esto marca una diferencia brutal, abismal. Y ahí está el problema. Miren, nos estaban científicos, médicos, asesorando para esta nota que hizo Débora Suárez. Y nos decían que el azúcar común mezcla glucosa y fructosa y necesita pasar por el proceso de digestión y tarda más en reflejarse en la sangre. Por el contrario, la glucosa pura no espera y entra directitito al torrente sanguíneo y esto provoca unos picos abruptos de azúcar. Es una sobrecarga inmediata al páncreas, acelera el camino hacia la resistencia a la insulina y, por supuesto, la diabetes tipo 2. En palabras claras, el azúcar daña con el tiempo. La glucosa pura enferma mucho más rápido. Y estas fórmulas, las del electrolito, no han nacido para el consumo diario. Se diseñaron para atender algunos cuadros como de